Hola de nuevo. Bueno, quería comentarles que, como ven aquí, en CREA acabo de agregar este, un documento, lo escribí yo, sobre transformaciones lineales. No está todo, pero hay una buena parte de las cosas que importan de transformaciones lineales. Ya les había colgado un video anterior de transformaciones lineales, espero que lo hayan visto. Y ahora, en el material teórico, como ven en la carpeta de CREA, si cliquean ahí, van a ver este material de transformaciones lineales. Voy a volver sobre lo que ya habíamos trabajado en otras clases y en el otro video y introducir algunas cosas nuevas. Vamos a leer un poquito. Básicamente, las transformaciones lineales son los morfismos en las categorías de espacios vectoriales. Es decir, en matemática en general trabajamos con conjuntos y establecemos funciones entre ellos conjuntos. Bueno, muchas veces hacemos más que eso, sino que trabajamos con un conjunto de partida en el cual está establecida una estructura. Puede ser grupo, un monoide, puede ser, yo qué sé, un espacio vectorial y un conjunto de llegada, en este caso otro espacio vectorial. Las transformaciones lineales vinculan dos espacios vectoriales. Son funciones que tienen como imagen no solamente un conjunto, sino un conjunto dotado de una cierta estructura en el cual está definida una suma de productos escalares por vectores, los escalares son elementos de un cuerpo, etc., con otro espacio vectorial. De manera que se presionan las operaciones. Aquí está la definición. CW de espacios vectoriales son un poco acá y TW una función. Diremos que T es una transformación lineal si se verifica que para cada par de vectores U y V de V, la imagen a través de T de U más B es la imagen de U más la imagen de B. La suma de la izquierda es la suma en V y la suma de la derecha es la suma en W. Una vez que transformo T de U, la imagen de U pertenece a W, la imagen de B pertenece a W, entonces acá estoy sumando al lado de la derecha al igual con la suma de W. Para cada alfa escalar y para cada V perteneciente a V, la imagen de alfa V es alfa por la imagen de V. El puntito de la izquierda, cuando escribo la imagen de alfa por V, se refiere al producto de escalar por un vector del espacio vectorial V, y aquí a la derecha, alfa por T de V se refiere al producto de escalar alfa por el vector de W, imagen de V a través de T. Y aquí aclara eso de que cuáles son los signos de más de un lado y del otro, que lo hice en el otro video con colores, ahora está sin colores. Bien. Eh, Ejemplos de transformaciones lineales son, por ejemplo, la transformación lineal nula, que a cada vector del dominio le hace corresponder el nulo del codominio. Acá tenemos más ejemplos, T de R2 en R2 hasta el que Txy es X0 y SR2 en R2 hasta el que SXy es 0i, que son las que llamamos proyecciones en la primera componente y en la segunda componente. Acá vienen algunas cuantas más. En el espacio de las funciones continuas, C0 AB cerrados designa el espacio de las funciones continuas de dominio AB cerrado y que van sobre los reales. Las transformaciones que acá, la transformación que a cada función continua del AB cerrado y por tanto integrable a Riemann le asocia la integral entre A y B de esa función es una transformación lineal que por ir en el cuerpo de escalares con el cual estamos trabajando en el espacio vectorial se llama una funcional lineal. Otra funcional lineal, si consideramos R2 con la suma habitual, el producto por escalares definido de manera habitual, la transformación que a cada vector de R2 le asocia un real del siguiente modo: xy es igual al producto interno de xy con AB, o producto escalar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente multiplicamos la primera componente del primer par con la primera del segundo par, producto de reales directamente, más la segunda componente con la segunda componente. Me queda entonces un número real que es A por X más B por Y. Entonces,
si el AB es fijo de R2 y XY lo vamos cambiando por los distintos de R2, obtenemos una transformación que a cada vector XY le asocia un número real, y eso es, por lo tanto, una funcional lineal, porque va del espacio vectorial en el cuerpo a escalares. Ese tipo de transformaciones tiene un nombre especial que se llama funcional lineal. Las funcionales lineales juegan un rol fundamental porque, entre otras cosas, la diferencial, un tema propio de análisis 2, es justamente para una función de R2 en R, para una función de varias variables, es una funcional lineal. Acá hay un no ejemplo, una función de R2 en R2 que al que acá para X y le asocia X cuadrado más Y cuadrado no es lineal. Y el problema está en esos cuadrados. Si tenemos un espacio vectorial V sobre el cual K y tomamos un vector sub 0 fijo, no nulo, entonces la transformación de V en V, la función de V en V, tal que T de V es V más SV sub 0, tampoco es una transformación lineal, salvo que el V sub 0 fuese el vector nulo, pero aquí estamos quitando esa posibilidad. Esto es lo que llamamos habitualmente una traslación. El problema es que para que una transformación sea lineal, una de las condiciones que ha de satisfacerse es que la imagen del vector nulo sea el vector nulo. Por lo tanto, si aquí colocamos el vector nulo y lo transformamos, el nulo más V sub 0 me va a dar V sub 0 distinto del nulo, y por lo tanto no es una transformación lineal. Hay algunos ejemplos, no ejemplos, y algunas propiedades, y algunos ejercicios. Ahora voy a pasar a desarrollar algunas otras cositas. Me interesan un par de espacios vectoriales muy importantes, un par de subespacios del dominio y del codominio que son muy importantes, que se llaman núcleo y la imagen. Aquí viene un ejercicio que es justamente, trata sobre el punto, sobre el núcleo de una transformación lineal. Pero para eso vamos a ir al pizarrón directamente, así que vamos a pausar un segundo. Bien. Si tenemos dos espacios vectoriales, V y W, sobre un mismo cuerpo K, esto lo pueden leer también en esos apuntes que acabo de colgar. Y T de V en W es una transformación lineal. Nos interesa hacer hincapié en un par de subespacios que son muy importantes. Tenemos el espacio de partida que es V, el espacio de llegada que es W, que puede ser el mismo o no. Si es el mismo, se llama un operador lineal. Si el codominio fuese el cuerpo de escalares, se llama funcional lineal. En este caso es una transformación lineal a secas. Esto es válido en cualquier contexto. Para explicar acerca del núcleo, que es un subespacio del dominio, el núcleo de T, lo vamos a hacer relacionándolo con conceptos que ustedes conocen desde siempre. Cuando usted tiene una función f, por ejemplo, de R en R, decimos, bueno, f de x es igual a x por x menos 2, aún le interesa hallar los ceros de la función, es decir, cuáles son los valores del dominio que cuando le aplicamos la función obtenemos el elemento nulo del codominio, el 0. Bueno, acá esto es muy fácil. Este producto es 0 o cuando x es 0 o cuando x es 2. No hay otra alternativa. Esto es lo que llamamos los ceros de la función y nos interesa para estudiar el signo de la función, etc. Siempre en matemática, cuando estamos trabajando con funciones, nos interesa conocer cuáles son los elementos del dominio que se transforman en el elemento nulo del codominio. Bueno, cuando estamos en el contexto de álgebra lineal, eso es lo que se llama el núcleo.
El núcleo de T, también llamado kernel de T, es la forma en que se lo llama en el lenguaje original alemán. El kernel significa eso, el núcleo. Es el conjunto de los U's pertenecientes al dominio, es el conjunto de los elementos del dominio, tal que a través de T, la imagen de esos elementos me da el nulo de W. Eso es lo que llamamos el núcleo de T. No es nada nuevo con respecto a lo que venimos haciendo en matemática en otras asignaturas y en otros años. Lo hacen ustedes desde hace mucho tiempo. Se preguntan cuáles son los elementos del dominio que al transformarse me dan 0. En este caso, cuáles son los elementos del dominio que al transformarse nos dan el nulo del codominio. Recuerden que el nulo sí o sí es un elemento del codominio, dado que W es un espacio vectorial. Y tenemos que tener un elemento neutro de la suma de W. A eso me refiero con el nulo de W. Por otro lado, aquí, en el codominio, hay también un subespacio muy importante, que es lo que llamamos la imagen de T. La imagen de T es el conjunto de todos los correspondientes. Tampoco esto es ninguna novedad. Si yo escribo f de R en R, tal que f de x es igual a x cuadrado, entonces la imagen, el conjunto de todos los correspondientes de los elementos del dominio, en este caso, como a cada elemento se le asocia su cuadrado, la imagen va a estar dado por los reales positivos y el 0, dado que 0 al cuadrado es 0 y si x es distinto de 0, su cuadrado es positivo. O sea que esto es R más unión el 0, o, si quieren, el intervalo 0 más infinito. A esto habitualmente lo llamamos la imagen o el recorrido. Acá se trata de lo mismo. Voy a llamar la imagen de T, también puedo decirle recorrido de la transformación, pero es más popular el término imagen, al conjunto de los W pertenecientes a el codominio, tal que existen elementos en el dominio que al transformarlos nos dan esos W. Esto es lo que llamo imagen de T. Tanto el núcleo como la imagen constituyen subespacios del dominio y del codominio respectivamente. Es fácil probarlo. Así que esto básicamente no es nada nuevo, pero tiene una terminología específica del álgebra lineal. Llamamos núcleo o kernel de T al conjunto de los elementos del dominio cuya imagen es el nulo del codominio, y llamamos imagen de T al recorrido. Obviamente, la imagen o el recorrido importa mucho para saber si la transformación es o no sobreyectiva. Esto es igual que para cualquier función. T es sobreyectiva o sobre, abreviadamente puede decir sobre, si lleva al dominio sobre el codominio, lo aplica sobre el codominio. Con las imágenes de los elementos del dominio tapo a todo el codominio, tapo a todo W. O sea, es sobreyectiva si la imagen de T coincide con W, si el recorrido y el codominio son la misma cosa. Esto nada difiere de lo que estamos acostumbrados a trabajar incluso a nivel inicial con las funciones sobreyectivas. Cuando una función es sobreyectiva, cuando el recorrido y el codominio coinciden. El núcleo tiene que ver con la inyectividad. Vamos a probar más adelante que T es inyectiva, sí, solo si el núcleo de T consta exclusivamente del vector nulo del dominio. Obviamente, si una transformación T es sobreyectiva e inyectiva a la vez, entonces diremos que T es biyectiva. Si T inyectiva
y sobreyectiva a la vez, diremos que T es biyectiva. El término de transformación biyectiva para álgebra lineal se le da un nombre especial. Nosotros hablamos de funciones biyectivas, de RNR, las que trabajamos en el liceo, en fin. Una transformación lineal biyectiva es lo que se llama isomorfismo. Los objetos de U y W tienen una forma similar, de ahí isomorfismo, que permite incluso identificar un espacio con el otro. Se dice a menos de un isomorfismo. Esto es muy importante y se aplica mucho en álgebra porque estando en un espacio vectorial cuyos vectores son, incluso para anotarlos, complicados, podemos pasar a otro espacio vectorial que sea isomorfo al anterior, siempre que exista una transformación lineal biyectiva de un espacio en el otro. Cambiamos los objetos que tenemos en el primer espacio y trabajamos con los objetos del segundo espacio, al cual el primero es isomorfo. Es muy común en un espacio de dimensión n, por ejemplo, como podemos hacer en R2X, el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 en la indeterminada x y coeficientes reales, es decir, todos los de la forma a más bx más cx cuadrado. Este espacio es isomorfo a R3. Observen que, dado un polinomio a más bx más cx cuadrado, yo puedo considerar una transformación que lo que haga es al a más bx más x cuadrado le asocie la terna ordenada a, b, c. Para que me indiquen un determinado polinomio de este espacio, me tienen que dar los coeficientes a, b y c. Término pendiente, coeficiente del término de grado 1, coeficiente del término de grado 2. Si mantengo ese orden, me tienen que dar tres números ordenados A, B y C. Por otra parte, si me dan tres números ordenados A, B y C y me dicen, bueno, este tomalo como, el A tomalo como el término independiente, el B como el coeficiente del término de grado 1 y el C como el coeficiente del término de grado 2, inmediatamente puedo escribir A más BX más X cuadrado, este polinomio. Es fácil probar que esta transformación, que va de R2X en R3 y asigna a cada polinomio de la forma a más bx más x cuadrado, la terna ordenada a, b, c, es un isomorfismo, es lineal y biyectiva. Eso permite identificar, en cierto modo, los polinomios de grado menor o igual que 2 en la determinada de x coeficientes reales con las ternas de reales. No son lo mismo, pero a la hora de trabajar podemos trabajar con las ternas ordenadas que corresponden a los coeficientes a, b y c y desembarazarnos incluso de la notación un poco pesada que implica escribir un polinomio. Va mucho más allá de eso, lo que vamos a hacer en el curso, pero esto como una primera aproximación del tema. Entonces, una transformación lineal, que es los morfismos con los cuales trabajamos en el contexto de los espacios vectoriales, las funciones con las cuales trabajamos en los contextos de espacios vectoriales, como tengo un espacio vectorial de partida, que es una estructura algebraica, y un espacio vectorial de llegada, que es una estructura algebraica, y establecemos una función de modo que se verifica que la imagen de la suma de dos vectores de V es la suma de las imágenes de dichos vectores en W, y que la imagen del producto de un escalar por un vector de V es el escalar por la imagen del vector. Eso es lo que entendemos por una transformación lineal. Repito que lo que decía en otros videos, este signo de más indica la suma de vectores en V, y este signo de más indica la suma de vectores en W. Este puntito
el producto del escalar alfa por el vector v indica el producto de escalares por vectores en v, y este puntito indica el producto de escalares por vectores en w. Las transformaciones lineales, en cierta medida, preservan las operaciones, dicho en sentido amplio, preservan la suma y el producto de escalares por vectores, en el sentido que la imagen de la suma es la suma de las imágenes, y la imagen del escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Para ese tipo de funciones, que son las que vamos a trabajar y son el corazón del álgebra lineal, tenemos dos subespacios, uno del dominio y otro del codominio, que son muy importantes, muy relevantes, que no son muy distintos a los que trabajamos muchas veces cuando consideramos funciones reales. Nos interesa saber los ceros de la función, nos interesa saber el recorrido de la función. Bueno, ¿qué es el núcleo? Es un subespacio del dominio. Ahora lo vamos a probar. ¿Y por quién está constituido? Está constituido por los vectores del dominio, que cuando los transformo a través de t, la imagen de ellos es el vector nulo del codominio. Entendiendo por el vector nulo del codominio el neutro aditivo de la suma de vectores de W. ¿Qué es la imagen? Bueno, la imagen no es nada nuevo para nosotros, es el recorrido de la función. Es el conjunto de los vectores del codominio que son imágenes de algún elemento del dominio. El conjunto de todas esas imágenes también lo podemos notar como la imagen del espacio vectorial V a través de T. Esto denota el conjunto de todas las imágenes. Es la imagen de T. La notación más popular es esta. Y para el núcleo se puede usar esta notación o kernel. Históricamente se lo notó de esta manera, en muchos libros lo van a encontrar así. Obviamente una transformación lineal va a ser sobreyectiva si la imagen coincide con el codominio, igual que pasa con las funciones, es la misma definición cuando el recorrido y el codominio coinciden. Y en el contexto de las transformaciones lineales diremos que es inyectiva si el núcleo de T está compuesto únicamente por el número. ¿Qué quiere decir que una transformación es inyectiva? Bueno, lo mismo que una función sea inyectiva. Que si tenemos dos elementos del dominio U y B distintos, entonces las imágenes de ellos también van a ser distintas. Si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas, entonces a ese tipo de funciones le llamamos inyectivas. Las transformaciones lineales inyectivas no escapan a esta definición. Una transformación lineal será inyectiva cuando elementos distintos del dominio tengan imágenes también distintas. Lo que es novedoso ahora es que una transformación lineal va a ser inyectiva solo si el núcleo consta exclusivamente del núcleo. Para terminar, vamos a ver que el núcleo y la imagen son subespacios del dominio y el codominio respectivamente. Dijimos que el núcleo de T es el conjunto de los vectores del dominio que a través de T se transforman en el neutro aditivo de la suma de W, el nulo del codominio. Bien, primero que nada, el núcleo está incluido en V por definición. Dice que son los vectores de V que verifican esto. El nulo de V pertenece al núcleo de T. ¿Por qué? Porque la imagen del nulo de V es una de las propiedades de transformaciones lineales que está en las hojitas que les acabo de mostrar hace un rato. Es el nulo de W. O sea que efectivamente el nulo de V es del núcleo de la transformación porque se transforma en el nulo de W. Y la característica que tienen los vectores del núcleo es pertenecer al dominio y transformarse en el nulo de W. Cumple con las dos condiciones que definen los vectores del núcleo. Primera condición para hacer subespacio de V está cumplida. Segunda condición para hacer subespacio de V está cumplida. Ahora voy a tomar dos vectores V1 y V2 pertenecientes al núcleo de T. Tenemos que probar para ver que el núcleo es un subespacio que la suma de vectores de V, perdón,
la suma de vectores del núcleo de T, V1 y V2, pertenece al núcleo de T. Es decir que cuando sumo vectores del núcleo, no me salgo del núcleo. Tengo la clausura de la suma restringida al núcleo de T. No me voy fuera del núcleo de T cuando sumo vectores del núcleo de T. Para esto, veamos que la imagen de V1 más V2, tengo que probar que V1 más V2 está en el núcleo de T, y para eso tengo que ver que la imagen de V1 más V2 es efectivamente el nulo de W. Eso es lo que define a los elementos del núcleo. Es claro que V1 más V2 pertenece a V porque V es un espacio vectorial. Transformamos entonces V1 más V2. Como T es lineal, la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Entonces esto es la imagen de V1 más la imagen de V2. Pero la imagen de V1, como V1 está en el núcleo, es el nulo de W, y como V2 está en el núcleo, la imagen de V2 a través de T es el nulo de W. Así que esto nos da el nulo de W más el nulo de W. ¿Cuál es la razón? Porque por hipótesis V1 y V2 pertenecen ambos al núcleo de T. Lo dice acá arriba. Pero esto me da entonces el nulo de W. Acabo de probar que la imagen de la suma de dos vectores V1 y V2 que están en el núcleo me da el nulo de W. Pero esto significa que V1 más V2 pertenece al núcleo de T. ¿Qué es lo que probé en esta ocasión? Que si tomamos dos vectores del núcleo, la suma de ellos también pertenece al núcleo. Tercera condición que ha de cumplirse para ver que efectivamente el núcleo de T es un subespacio vectorial del dominio. Por último, vamos a considerar un alfa escalar y un V perteneciente al núcleo de T. Ojo acá no confundirse, estamos intentando probar que el núcleo es un subespacio, no alcanza con que V pertenezca a V, tiene que pertenecer al núcleo. Y lo que tenemos que probar ahora es que alfa por V pertenece al núcleo de T. Es decir, que cuando multiplicamos escalares por vectores de este que yo digo es un subespacio, efectivamente me cae dentro de ese que digo que es el subespacio. No me salgo del núcleo de T cuando multiplico escalares por vectores del núcleo. Bueno, para probar que alfa por V está en el núcleo, tenemos que ver que primero este es un vector de V, obvio, porque V es un espacio vectorial y cuando multiplicamos escalares por vectores de V nos da en V. Transformemos entonces a este vector de V, alfa por V, y lo que tenemos que obtener es que nos dé el nulo de W para efectivamente ser un vector del núcleo y terminar la demostración. Una vez más, vamos a usar acá que T es lineal y por lo tanto la imagen de alfa V va a ser alfa por la imagen de V. Pero la imagen de V, dado que V es un vector del núcleo, es el nulo del codominio. O sea que esto es, dado que por hipótesis V pertenece al núcleo de T, es alfa por el nulo de W. Y alfa por el nulo de W, teniendo en cuenta las propiedades del espacio vectorial W, esto me da el nulo de W. Entonces acabamos de probar que si alfa es un escalar cualquiera y V es un vector del núcleo de T, alfa por V se transforma a través de T en el nulo de W. Y entonces alfa por V pertenece al núcleo de T. Hemos probado que el núcleo de T es un subespacio del dominio. Hemos probado, a partir de demostrar estos 4 puntos, que era el mínimo indispensable que teníamos que chequear para ver que efectivamente un subconjunto del dominio es un subespacio de este. Primero verificamos que el núcleo de T está incluido en V, solo por la definición ya alcanza para ver eso. Que el nulo de V es un vector del núcleo de T. Efectivamente, la imagen del nulo de V es el nulo de W, porque T es lineal. Si tomamos dos vectores del núcleo, la suma de ellos también pertenece al núcleo. Y si tomamos un escalar en vector del núcleo, el producto de ese escalar por el vector del núcleo nos da efectivamente el núcleo.
De todo esto concluimos que el núcleo de T es un subespacio vectorial de V. De manera algo parecida a esto, en el sentido de que hay que chequear estas cuatro condiciones, podemos probar que la imagen es un subespacio del codominio. Por ejemplo, si tenemos T de R2 en R2, definida por T de XY, acá se puede usar doble paréntesis o no. A veces escribiré T de XY y entenderé la imagen del par XY a través de T, y otras veces seré más riguroso y pondré doble paréntesis. Si la imagen de XY es x0, esta es una transformación lineal que habíamos designado proyección en la primera coordenada, dado que si tenemos un vector xy cualquiera acá, de R2, entonces x0 es este vector. Por eso lo indicamos como proyección en la primera coordenada de esta transformación lineal. Me pregunto cuál es el núcleo de T, en este caso. Bueno, va a ser un subespacio del dominio, que en este caso dominio y codominio coinciden. Me pregunto cuáles, al proyectarlos sobre el eje de las X, son tales que me va a dar el vector nulo, el 0, 0, de R2. Bueno, geométricamente es bastante fácil de ver que se trata de estos vectores, ¿no? Si a este vector lo proyecto sobre el eje de las X, obtengo el nulo. Si a este vector lo proyecto, obtengo el nulo. Si a este vector lo proyecto, obtengo el nulo. ¿Cómo lo vemos aquí analíticamente? Bueno, le hice para arriba, pero obviamente este vector al proyectarlo me da el nulo, este vector al proyectarlo me da el nulo, este vector al proyectarlo me da el nulo. Y son los únicos que al proyectarlos nos da el nulo. Me pregunto cuáles son los XY pertenecientes a R2, tal que T de XY es el 0, 0. Aquí me estoy preguntando acerca del núcleo. El núcleo de T son los pares ordenados reales cuyas imágenes a través de T me dan el vector nulo de R2. Bueno, pero la imagen de XY es por definición x0. O sea que serán los xy pertenecientes a R2 tal que x0 sea igual a 0, 0. Pero para que estos vectores sean iguales, cada componente respectivo tiene que ser igual en el primer y segundo par. Es decir, que la forma única que tengo acá para que estos dos vectores sean el mismo es que x sea 0. Vale decir que el núcleo, que es este conjunto, es el conjunto de los xy de R2, es el conjunto de los elementos del dominio que tienen primera componente 0, que son los que había dibujado hoy aquí, estos vectores. Se trata de estos vectores. En este caso, los vectores del núcleo de T son de la forma: hay una condición solamente para la primera componente, que tiene que ser 0, no hay condición para la segunda componente. O sea que son de la forma 0i, que es lo mismo que escribir i por 0,1 con i real cualquiera. Vale decir que el núcleo de T en este caso es el subespacio generado por el 0,1 o por el conjunto cuyo único elemento es el 0,1. Pero tenemos un generador entonces que es el conjunto que consta solo de vector 0,1. Este es un generador del núcleo de T. Obviamente, por ser este conjunto unitario, con tener un solo vector, y ese vector no es el 0, 0, entonces este conjunto es LI. La única forma de escribir alfa
por 0, 1 y que termine dándonos 0, 0, es que el alfa sea el número 0. Por lo tanto, este conjunto es el I. Si tenemos un conjunto unitario, es decir, que consta de un solo vector, será el I si solo si ese vector es distinto del nulo. Pero entonces, si es generador y el I, la dimensión, bueno, primero que nada, el conjunto ese es base del núcleo de T. Recordemos que el núcleo de T es un subespacio. Estamos encontrando una base de ese subespacio. ¿Un subespacio de quién? Del dominio, que en este caso es R2. Esta es una base del núcleo de T. Bien, si esta es una base del núcleo de T, la dimensión del núcleo de T es 1. Se trata de un subespacio más pequeño de R2. Más pequeño que R2. R2 es de dimensión 2. Y la imagen, bueno, los vectores de la imagen son el conjunto de los transformados, es decir, los conjuntos de todos los vectores de R2 que se obtienen al transformar. Vamos de nuevo. Que se obtienen al transformar todas las parejas X y de reales posibles. Bueno, pero estos son todos de la forma X0. La definimos así la transformación. O sea que un vector cualquiera de la imagen tiene esta forma. Es decir, es X por 1, 0 con X perteneciente a los reales. O sea que la imagen, ¿quién es? Bueno, la imagen de T es el subespacio generado por el 1, 0. O por el conjunto que tiene como único vector el 1, 0. Un único elemento, el 1, 0. Lo cual es obvio porque cuando yo tomo vectores de R2 y los proyecto sobre el eje de las X, voy a tapar por completo ¿a quién? Al eje de las X, que va a ser mi imagen. Estos son los vectores de la imagen. Esta es la imagen de T para la proyección en la primera componente y este es el núcleo de T para la proyección en la primera componente. Los vectores que yacen sobre el eje de las Y son los del núcleo de transformación y los vectores que yacen sobre el eje de las X son los de la imagen de T. La imagen de T entonces es el subespacio generado por el 1, 0. Claramente 1, 0 genera a la imagen de T. Claramente el conjunto 1, 0 por ser unitario y no constar de vector nulo es el I. Y entonces este conjunto constituye una base de ese subespacio de R2, codominio en este caso. Dominio y codominio en este caso son el mismo. Va a ser entonces una base de la imagen de T. La dimensión de la imagen de T va a ser entonces 2. Hay una propiedad muy interesante que vincula la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen y la dimensión del dominio. Si tenemos T que va de U en W, lo vamos a ver más adelante, la dimensión de V, bueno, suponemos que U y W son espacios vectoriales. Y la dimensión de V es finita. Eso se nota así. Quiere decir que el espacio V es finitamente generado. Existe un generador finito de ese subespacio. La dimensión de V va a estar vinculada con la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen. La dimensión de V va a ser la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. En este caso anterior no hicimos distinciones porque dominio y codominio son el mismo. Se trata de un operador lineal. El definido por esta fórmula. Pero si los espacios son diferentes, ojo, tengo que fijarme en la dimensión del dominio. La dimensión del dominio es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Acá escribí mal, discúlpenme, la dimensión de la imagen es 1. Me equivoqué al escribirlo. No sé qué fue lo que dije, pero si tenemos una base que consta de un único elemento, la dimensión de la imagen es 1.
En nuestro caso, ¿se cumple este teorema que es uno de los más importantes, que se llama el teorema de las dimensiones? La respuesta es que sí. La dimensión del núcleo en este caso nos dio 1, la dimensión de la imagen en este caso nos dio 1, y 1 más 1 es 2, que es la dimensión del dominio, dimensión de R2, 2. Repito que hago hincapié en el dominio porque podrían ser dominio y codominio diferentes, muy diferentes, incluso de dimensiones muy distintas, y sin embargo el que juega acá el rol para decir el teorema de las dimensiones, que la dimensión del núcleo más la dimensión de imagen es la dimensión del espacio dominio, no del codominio. Repito, en este caso no hay ningún problema porque dominio y codominio son el mismo, pero si son diferentes me tengo que fijar en la del dominio y no en la del codominio. Esto también lo vamos a demostrar. Por ahora dejamos acá para que no sea tan largo el video, pero básicamente en este video lo que trataba de ver es, para una transformación lineal, que es una función que va de un espacio vectorial en otro, o quizá en el mismo, en ese caso se llamará operador lineal, hay dos subespacios que son privilegiados, uno en el conjunto de partida en el dominio y otro en el conjunto de llegada, que no son muy diferentes a lo que consideraciones que tenemos en matemática inicial. Nos interesa saber los ceros de la función, nos interesa saber el recorrido de la función y la imagen. Bueno, el núcleo de T es un subespacio, que lo acabamos de probar hace un ratito, del dominio, y está formado por todos los elementos del dominio que a través de T se transforman en el neutro aditivo de la suma de W, o sea, en el vector nulo de W. Y la imagen o recorrido es el conjunto de todos los transformados de los elementos del dominio. Igual que como trabajamos con recorrido en el liceo. La notación es imagen de T, núcleo de T. Núcleo de T o kernel de T, imagen de T o T de V, si V es el dominio, también son notaciones admitidas para el núcleo y para la imagen respectivamente. Importa mucho el núcleo de imagen porque tenemos que saber si las transformaciones son sobreyectivas y si son inyectivas. Va a ser sobreyectivas si la imagen coincide con el codominio, recorrido y codominio son iguales, exactamente igual que como vamos a ver en el liceo, y inyectiva, igual que en el liceo. ¿Qué quiere decir que una transformación es inyectiva? Significa que elementos distintos del dominio tienen imágenes también distintas. O la versión de esto del control recíproco. Si T de V es igual a T de B, esto implica que U y V son el mismo. Esta sería otra opción para la definición de transformación inyectiva. ¿Cuándo ocurre que la transformación es inyectiva? Solamente en los casos en los que el núcleo de T consta únicamente del nulo del dominio. Si una transformación es inyectiva y sobreyectiva, la decimos biyectiva. Una transformación lineal inyectiva y sobreyectiva, o sea, una transformación lineal biyectiva, se le llama isomorfismo, y los espacios vectoriales que vinculan este isomorfismo se llaman isomorfos. Un ejemplo es R2X y R3, y la transformación T, que es un isomorfismo del primer espacio vectorial en el segundo, es la definida mediante esta formulita. La imagen de la A más BX más X cuadrado es la terna ordenada A, B y C. Se puede probar fácilmente que esta transformación es lineal y biyectiva y por lo tanto un isomorfismo. Lo vamos a ver más adelante. Los isomorfismos son muy importantes porque permiten reemplazar espacios vectoriales por otros más simples. Trabajar en estos espacios vectoriales y después traducir los resultados de ese trabajo que hicimos en términos del espacio original. Esto va a cobrar especial relieve cuando veamos matriz asociada a una transformación lineal y pasemos de un espacio de dimensión n a trabajar en R a la n, vía, en la transformación lineal, vía la matriz asociada en bases del espacio de partida y espacio de llegada que seleccionaremos. Simplemente a modo de información, y lo vamos a ver con detalle más adelante. Acá probamos efectivamente que el núcleo es un subespacio del dominio. Para probar que la imagen subespacio del dominio se hace de manera similar. Y acá vemos un ejemplo de un operador lineal donde el espacio de partida y el espacio de llegada son el mismo, R2,
identificamos cuál era el núcleo de la transformación y cuál era la imagen. Lo hicimos de manera gráfica, la transformación y la proyección en la primera componente. El núcleo son todos los vectores de la forma 0i, es decir, su espacio generado por el 0,1, y la imagen son todos de la forma x0, es decir, su espacio generado por el 1,0. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, importa saber que hay un teorema que las vincula, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión del dominio de la transformación. Para eso vamos a trabajar con el dominio de dimensión finita. Hasta ahí llegamos. Espero que se haya entendido. Más adelante voy a hacer un video un poquito sobre la parte práctica. Hasta luego, chao.